Hay expertos que dicen que la escucha o el listening practice es la única habilidad que necesitas para volverte fluido en un idioma. Hola, yo soy Andrea, soy mexicana y soy maestra de español, pero también soy muchas cosas, no solo soy maestra de español. Entonces, hay muchos investigadores, hay muchos expertos lingüísticos, no solo del español, lingüísticos, que hablan de esta teoría o esta pregunta que no termina de ser contestada porque hay mucha gente con muchas teorías, pero hay un patrón. O sea, hay algo que se repite dentro de todas estas personas que hablan de cuál es la habilidad más importante cuando se está aprendiendo un idioma. Ahora, cuando tú empiezas a aprender un idioma, es súper común que escuches de las 3 habilidades, que es el grammar o la gramática, el listening y el speaking, o sea, hablar. Y es que hay muchísima gente que no quiere aprender gramática. Y creo que pasa mucho más seguido con adultos. Yo he tenido muchísimos estudiantes que me dicen, no me interesa aprender nada de gramática, no quiero saber nada de gramática, yo solo quiero hablar español. Y al inicio, cuando yo pues no sabía mucho, no tenía mucha experiencia como maestra, yo no entendía cómo, por qué o de dónde, porque en teoría pues todo sale de la gramática. Y yo tuve una experiencia que creo que puede ser muy similar a lo que todos estos investigadores o los profesionales de la lingüística quieren explicar. Entonces, para ponerte un poco en contexto, ya hace algunos videos atrás yo les había explicado cómo aprendí inglés, qué hice, qué me ayudó, qué fue lo que yo sentí, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, creo que yo aprendí inglés como casi de forma nativa, porque como que lo aprendes de la mano junto con el español en la escuela en México. Entonces es una forma un poco natural, aunque sí usas la gramática porque te hacen exámenes y todo, etcétera. Pero cuando yo me volví un adulto y ya no llevaba clases de inglés y yo sabía hablar por lo que yo recordaba de cuando era niña, mi forma de aprendizaje era más como nativa que de gramática, como que de escuela. Entonces, yo conozco a mi esposo, nos mudamos juntos, empezamos a vivir el día a día juntos y ¿qué pasa? Mi día a día se convierte a inglés. Yo empiezo a hablar de un día al otro completamente en inglés sin saber o sin ser fluida en inglés, que creo que yo todavía no soy fluida en inglés, pero bueno. Entonces yo me mudo, yo empiezo a vivir con él y la vida cambia, el idioma cambia, todo cambia y yo sigo aprendiendo inglés todos los días con input comprensivo, con speaking, con hablando y sin gramática, que es prácticamente lo que los investigadores dicen que son las 2 habilidades más importantes para cuando tú estás aprendiendo un idioma: el input comprensible y el speaking o el habla. Y justo me pasó lo que ellos dicen que pasa si solamente utilizas estos 2 métodos o estos 2 pilares y no usas para nada la gramática. Y es que aunque tú escuchas las formas correctas de decir las cosas, como las estructuras correctas, las ideas correctas, tú no puedes decirlo tal cual. Tú sabes lo que significa cuando lo escuchas, lo entiendes y cuando tú lo quieres repetir, sabes cómo suena correcto, pero no sabes por qué y no sabes cómo arreglarlo. Entonces, lo que pasa cuando solamente escuchas listening practice y hablas o haces el speaking es que cometes los mismos errores, no sabes por qué es un error y no sabes cómo corregirlo. Y es como un círculo vicioso. Sigues aprendiendo y aprendes y aprendes y sigues hablando, pero los errores se siguen repitiendo una y otra y otra y otra vez. Entonces, ¿cuándo entra la gramática o cuándo entró la gramática en mi experiencia? Justo en este momento. Yo estaba en este ciclo en donde yo reconocía lo que era correcto,
entendía todo lo que me decían, yo podía expresarme, pero cometía muchos errores y cometía los mismos errores siempre. ¿Y qué fue lo que pasó? Fue una coincidencia, yo no sabía que esto era lo que yo necesitaba, hasta ahora lo entiendo, hasta ahora que hice un poco de investigación en esto, entiendo por qué me funcionó a mí. Porque después de estar en este ciclo en donde yo escuchaba y escuchaba y escuchaba y también hablaba y hablaba y hablaba mucho, pero también cometía y cometía los mismos errores, yo me metí a una escuela en donde era una escuela de la lengua de inglés. O sea, que era casi pura gramática. Y sí hablábamos, pero lo que hablábamos era más como lo que se hablaba en clase, más que la acción per se de hablar. Entonces no había como que mucho círculo de conversación, era más como teórico, enfocado a el estudio de la lengua inglesa. Eso me ayudó a resolver mis dudas porque yo tenía la práctica en mi casa en donde hablábamos en inglés todo el tiempo y escuchaba en inglés todo el tiempo, pero todas mis dudas estaban respondiendo o estaban siendo contestadas en el salón de clases sin que yo lo quisiera, simplemente aprendiendo la gramática, porque yo no necesitaba aprender, resolver y construir en clase. Yo ya sabía cómo sonaba, ya sabía cómo se veía una frase, sabía que yo lo decía mal, pero no sabía por qué y no sabía cómo arreglarlo. Entonces, al momento en el que yo sé lo que quiero decir, sé cómo suena lo que quiero decir, pero no conozco las reglas, cometo los mismos errores. Y si yo sé cómo se ve lo que quiero decir y yo sé lo que yo quiero decir y tengo la gramática para construir la idea, mi frase, todo esto, entonces es mucho más probable que yo me vuelva fluida. ¿Por qué? Porque tengo la gramática, tengo el listening y tengo el speaking. Pero cuando tú quieres tener los tres al mismo tiempo, puede volverse muy caótico. Entonces, ¿cómo empiezas? ¿O con qué empiezas? ¿O por dónde empiezas? Obviamente yo no soy una experta, simplemente me puse a buscar un poco para hablar sobre este tema. Y es que mucha gente dice que quiere aprender un idioma como los bebés aprenden, o sea, simplemente con la conversación. Pero para que un bebé pueda empezar a emitir palabras pasó muchísimo antes de este momento. Por ejemplo, un bebé. Un bebé, antes de que diga su primera palabra, ya pasó horas escuchando español y escuchando palabras y escuchando voces, escuchando diferentes tonos. Y el bebé obviamente está reconociendo el significado de la palabra, que es completamente diferente y mucho más fácil cuando eres un adulto que quiere aprender un idioma. Pero este bebé entiende por contexto, entiende por repetición, entiende por patrón. Lo mismo pasa cuando los niños crecen y tienen 4 años y empiezan a decir muchas más oraciones, porque entienden patrones, entienden con repetición. Ahora, entender lo que significa algo no es lo mismo que poder producirlo o poder expresar tus ideas, y eso lo tenemos bastante claro todas las personas que estamos aprendiendo un idioma, porque muchas veces lo más probable es que tú entiendas mucho más de lo que tú quieres decir. Por ejemplo, imagínate que yo te digo, no tenía ni idea. Tú entiendes lo que yo quiero decir, entiendes la expresión, entiendes el tono, entiendes todo. Pero cuando tú quieres decir lo mismo, cuando quieres hablar y utilizar la misma frase en este contexto, dices algo como no sabía. Pero lo más nativo o lo más fluido sería decir no tenía ni idea. Pero cuando tú quieres decirlo, dices algo que a lo mejor y no suena tan fluido, pero no es incorrecto, como no sabía. Ahora, la forma en la que tu cerebro verdaderamente deja de traducir es cuando tú puedes empezar a predecir. Y es que ese es el trabajo que hace el cerebro. Más que memorizar, el cerebro predice. Ahora, cuando estamos aprendiendo un idioma, normalmente memorizar funciona al inicio, cuando estás empezando a recordar verbos, a recordar objetos, a recordar vocabulario en general.
Pero cuando llegas al momento en el que empiezas a construir ideas, historias, quieres expresarte, entonces tu cerebro ya no solo está usando la memoria, está reconociendo patrones. ¿Y de dónde va a sacar esos patrones? De todo lo que tú escuchas. Por eso es tan importante escuchar y escuchar y escuchar, pues, el idioma que estés aprendiendo. En este caso, pues, español. Entonces, entre tú más escuches de todo, mucho más fácil va a ser que tu cerebro deje de traducir y empiece a reconocer patrones. Ahora, en el momento en el que tu cerebro reconoce un patrón, lo quiere empezar a usar. Y es cuando, sin pensarlo, empiezan a salir frases de tu boca que ya has escuchado antes, pero no lo pensaste, fue intuición. Porque sabes que cuando estás en este contexto, se usa este patrón. Parece magia, pero creo que esta puede ser una explicación para mí, para el momento en el que empezamos a soñar en otro idioma, en mi caso el inglés, en tu caso el español, como que cuando empiezas a soñar en tu segundo idioma, no sabes cómo, no sabes por qué, no estás usando tu cerebro, pero está pasando y es porque los patrones están siendo interiorizados y tú ya estás, como que ya estás entendiendo de qué se trata. Ya puedes ponerle un poco más de tu personalidad y adaptarlo en la vida real. Porque cuando los estás reconociendo apenas, pues quizá y no sale tan fácil. Ahora, estos ejercicios de listening son mucho más importantes de lo que tú piensas, no solo porque de aquí tú puedes sacar patrones y por ende sacar tus propias conclusiones y empezar a adaptar ciertas frases, expresiones, tonos que te gusten, que se adapten con tu persona y con tu personalidad, sino que también va a ser mucho más difícil que tú puedas expresar algo o que quieras usar algo que nunca has escuchado. Entonces, entre más escuches, más aprendes, porque más idea te das de qué tanto se puede usar el idioma y hasta dónde. Otra cosa muy interesante es que todas estas personas que son los profesionales de la lingüística hablan sobre la automaticidad, que prácticamente significa que tú empiezas a decir o a utilizar el idioma inconscientemente. Por ejemplo, imagínate cuando estás aprendiendo a manejar. Cuando empiezas a manejar, cuando empiezas a conducir por primera vez, estás pensando en muchas cosas al mismo tiempo. Estás pensando en ver a todos los espejos, el retrovisor, estás pensando en las direccionales, estás viendo al frente, también estás escuchando lo que te estás diciendo. En mi caso fue mi mamá, mi papá quien me enseñó a manejar y estás súper nervioso porque estás aprendiendo a manejar. Y en tu mente, en tu cabeza, tú piensas, estoy viendo demasiadas cosas, tengo que poner atención a todo. Ahora, después de muchas veces de ya haber manejado, todo esto se vuelve automático, se vuelve una automatización. Ya no estás pensando en todo lo que tienes que estar haciendo, como ver a los espejos, las direccionales, al frente, lo que te dicen. Ya incluso puedes escuchar música, hay gente que habla por teléfono, muy mal. Hay gente que responde mensajes, muy mal. Ya puedes cantar. Es una maravilla cómo el cerebro puede hacer automatizaciones tan rápido. Porque en realidad manejar tampoco te toma tanto tiempo, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que con el idioma sucede exactamente lo mismo. Las automatizaciones con tantos patrones que hay tienen que suceder. El problema es que, uno, lo tienes que escuchar para poder reconocerlo y dos, tienes que usarlo. Entonces, la combinación de estos dos y un poco de gramática, en mi opinión, es el combo perfecto. Entonces, en resumen, el escucha, el input comprensible o el listening es la única habilidad que se necesita para volverse fluidos. Creo que no, pero creo que sí es de las más importantes. Y yo creo que nunca le había dado ese valor, quizá, hasta ahora. Y hasta ahora empiezo a poner un poco más de intención, esfuerzo en escuchar podcasts en inglés, por ejemplo, porque la verdad es que es algo que no es tan fácil para mí.
Pero bueno, ese ya es un tema mío. Ahora, ¿por qué creo que es de las habilidades más importantes? Porque la escucha le da al cerebro miles de ejemplos de vocabulario, de pronunciación, de patrones, de expresiones, de gramática también. Y el cerebro, cuando reconoce estos patrones, empieza a hacer las automatizaciones. Y esto, combinado con el speaking o el habla o la práctica de la conversación, es muy importante para que de verdad puedas tener la fluidez de recepción y producción del idioma. Y por ende, esto también implica el tiempo en donde tú puedes producir tu respuesta y qué tan buena tu respuesta puede ser, qué tan profunda o qué tanto expresaste de lo que en realidad querías decir. Entonces, creo que esta combinación es muy importante, mucho más si tu meta es como entender el idioma y usarlo y no es tanto como para estudiarlo, como para tener alguna certificación del idioma. Un poco de gramática también creo que es indispensable para terminar de entender lo que es un poco más difícil. Pero ahora quiero saber qué es lo que piensas. ¿Crees que deberíamos de pasar más tiempo escuchando el idioma que queremos perfeccionar o hablándolo? ¿O al mismo tiempo? ¿Qué tan importante crees que es uno del otro? Dímelo en los comentarios. Yo leo todos los comentarios y me encanta leer todos los comentarios. Eso fue todo. Espero no haberte enredado porque a veces siento que mis ideas están por todas partes menos en lo que tienen que estar. Espero que hayas aprendido algo. Espero que te hayas divertido. Muchas gracias por ver este video, dale like y suscríbete, le ayuda mucho a mi canal. Recuerda que tengo un grupo o es una comunidad, se llama The Full Spanish Taco y en esta comunidad prácticamente lo que hay son conversaciones. Intento tener conversaciones o grupos de conversación todos los días sobre temas diferentes, pero sí o sí hay grupo de conversación los martes, los jueves y los viernes. Los viernes siempre es una trivia. Cuídate y toma agua. Adiós.